grabando. ¿Está ya todo? Sí. ¿Y los micros y todo de ella, todo? Creo que sí. ¿Dónde está el de ella? ¿Dónde está? Aquí. Ay. Hola, buenas. Ya. Hola. ¿Qué tal? Encantada. Hola. Hola, buenas. Hola, Andrea. Encantada. Igualmente. Pasa. Mira, pasa, que te enseñemos esto un poco. Bueno, la luz está así por el principio, pero luego va a cambiar, ¿eh? Vale. Wow, Que da un poco de miedo así entrar, ¿no? No nos conocemos de nada y de pronto entras aquí. Ambiente íntimo. Sí, sí, sí. Toma. Tenéis aquí un podcast súper guay, ¿no? Bueno, tú sí que sabes cómo va esto, ¿no? Es un Es como un collar. Sí. Si necesitas ayuda, te... ¿Aquí bien? Sí, mismamente. Vale. Qué pendientes más chulos. Gracias. Bueno, esto que suena siempre antes de empezar es la radio de Apple, Ah, ¿sí? la de Apple Chill. Nos tienes que decir un grupo de música que te guste. Uy. El primero que se te ocurra, que te gusta. Izal, por Ah, vale. ejemplo, Izal. No sé si es muy de podcast, pero... Ah, bueno, A mí me luego tú lo encanta. usas para... Es que yo luego nos hacemos una foto y siempre pues relaciono la foto con la canción que nos han dicho y eso. Sí, está. Bueno, que lo han dejado ahora, el grupo. Y una cosa que me voy a quedar siempre con el remordimiento es de no haber ido a un concierto de Izal como grupo. Pues siempre lo vas dejando y dejando y dejando y se han separado. Andrea, eso es un trauma. Ya te digo. Sus superpoderes igualarse a los demás. Ya, esto... Claro, esto no nos lleva ya a conciertos, ¿no? Pero sí, la verdad es que Izar es muy comercial, ¿no? Porque le gusta a mucha gente, ¿no? Sí. Es lo más indie posible, pero de forma, pues eso, comercial, que le guste a la mayoría de personas. Es como el primer acercamiento a lo indie que suele tener la gente, o por lo menos lo que me han comentado. Sí. A mí al principio no me gustaba nada. Le tenía una manía que no veas, porque mi marido era todo el día Izal. Sí, lo bastante o sea, que- lo bastante que... Y cuando se separaron, de pronto que ya parece que ya se escuchaba menos, empecé a escuchar canciones y dije, ostras, pues me gusta Izal, a mí me apetecería ir a un concierto. Pero yo creo que no es la Pero- primera vez que te pasa eso, ¿no? No, me pasó con Michael Jackson. No me gustaba nada Michael Jackson y cuando se murió Michael Jackson, entonces me entraron unas ganas de ir a un concierto y dije, pero ahora ¿cómo vas a ir a un concierto de Michael Jackson? No sé. Sí, suele pasar, ¿eh? Sí, Siempre... sí, las canciones tienen épocas también, ¿eh? Es Sí. ¿verdad? Hay Sí. veces que escuchas una canción en un momento y dices, no me pega nada, pero luego... Sí, también en función del momento de la vida en el que tus gustos también que van cambiando con el tiempo. Y las películas. Sí. Lo bueno es que como no tiene fecha de caducidad la música, Claro. no... Que no es viernes, hoy es martes. Ay, ya, Pues, ya hemos empezado, Andrea. Ayer nos juntamos, Coli y yo, porque bueno, siempre nos juntamos un poco pues, para ver qué es lo que... bueno, pues por preparar un poco a ver qué es lo que... el tema, ¿no? del podcast. Pero sí que ahora hace un momento nos preguntábamos la primera pregunta, ¿y cuál era? ¿Qué es un trauma? Un No sabemos trauma. lo que es, porque ahora en las redes sociales, en todos los sitios, todo el mundo, el trauma de no sé qué, el trauma, o sea, hay como muchas etiquetas. Sí, digamos Pero que se ha viralizado. yo digo, ¿esto qué? Pero realmente un trauma, o sea, que es un trauma a nivel psicológico, ¿qué es? Como, no sé. Sí, un trauma, no sé vosotros, pero hace un tiempo, y para la mayoría de personas, la imagen que se nos venía a la mente de un trauma era la típica señora o señor con el pelo blanco, en una esquina, llevándose las manos a la cabeza, como blanco, pálido, como algo, una connotación muy fuerte, muy negativa, muy impactante. Pero realmente un trauma, como tal, no deja de ser una situación que por su impacto emocional altera la estabilidad de nosotros mismos, de nuestra cabeza, de nuestra personalidad, de nuestra vida. Eso puede ser desde un despido, algo tan típico como un accidente o ya temas más complicados, ¿no? Abusos, agresiones. Pero un trauma es simple,
como poco y como nada, algo que desestabiliza la estabilidad de nosotros, de nuestro sistema. Es verdad, porque pensamos que tienen que pasar cosas súper graves para que algo nos marque o nos altere, o sea, ¿no? Sí. Pero pueden ser cosas que para unas personas puede ser grave y para otras una cosa normal que sea muy adaptativo y que sigan con su vida sin, como un despido. Sí, ¿no? Sí, puede ser una ruptura traumática quizás porque esa persona consideraba que todo iba bien y la ha pillado de repente, o una infidelidad, ¿no? Es algo muy impactante a nivel emocional y te supone un trauma, y eso va a condicionar tu forma de relacionarte en el futuro. A ver, yo lo quiero traducir a mis palabras para ver si lo entiendo bien. Sería como un choque de algo que nos pasa y no lo digerimos bien. Efectivamente. ¿Verdad? Un Es shock. un shock, ¿no? Que no digerimos. Eso es. Vale, pues mira, eso ya lo tenemos claro. Sí, pues bueno, hacia donde queríamos derivar todo esto es hacia los trastornos alimenticios, como se llame. Entonces, puede ser que esto de los trastornos alimentarios, bueno, vienen también como traumas, o puede ser... ¿Es un trastorno alimentario? ¿Es un trauma también? Puede ser que el origen venga de un posible trauma. Sí, es posible. No necesariamente una persona con un trastorno de la alimentación debe tener un trauma. Y una persona con trauma no necesariamente va a derivar en un trastorno de la alimentación. Sí que es cierto que a veces el inicio lleva a esta consecuencia, pero no es una condición obligatoria. Y entonces un trastorno alimenticio suele venir más ya cuando es mayor, media edad, de joven o de pequeño, que es cuando se crea un poco la personalidad del... Sí. A día de hoy depende. Sí que es cierto que en otros momentos la edad de más frecuente aparición es durante la adolescencia, y sobre todo en las mujeres. Si bien es cierto que el caso de los hombres también existe y es incluso un problema añadido, ¿no? La connotación de si soy hombre y a mí estas cosas no me deberían afectar, ¿por qué estoy así? Entonces no se puede invisibilizar, pero la edad más frecuente es en la adolescencia, porque es cuando nos formamos nuestra personalidad, nuestros rasgos, nuestra visión de cómo deberíamos ser nosotros, el mundo, las cosas. Y ahora encima, con todo el tema de las redes sociales, el TikTok, la comparación en la vida pública, más todavía. O sea que hay una asociación muy grande entre la alimentación y la imagen, por lo que dices, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Vale. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa cuando te miras al espejo? Pues muchísimas cosas. Es algo extremadamente complejo, y la verdad que yo no lo definiría solo a la imagen, porque es lo que, pues igual que cuando pensábamos en un trauma nos venía la imagen de esta persona asustada, cuando pensamos en un trastorno de la alimentación es cierto que la imagen corporal está, digamos, se pone un porcentaje, pero quizás el 50% de lo que ocurre. Si bien es cierto que con lo que realmente está relacionado es con el temas de control. ¿Temas de control? Sí. De hecho, si solo pudiese definir a los TCA con una palabra, sería control-descontrol. ¿Control? Eso es, ¿cómo no se define nunca? Pues cuando hablamos ¿Qué es de... el descontrol o el control? Cuando hablamos de control en los TCA hablamos de una necesidad de mantener una disciplina, unas reglas, un orden, unas creencias sobre mí mismo, una identidad, un funcionamiento interno que por X causas solo he podido conseguirlo a través del control de la comida o de mi cuerpo. También es posible que nos vayamos al extremo contrario, al descontrol absoluto, no soy capaz de controlar nada, o lo hago todo bien o lo hago todo mal, y una vez que me he ido al otro extremo, ¿no? Al extremo de ya no puedo, pues tenemos casos como la bulimia, como el atracón, mientras que el control puramente entendido es la anorexia. Y dentro de ese continuo, pues se establecen todas las personas que creo que... Madre mía, en poco tiempo me han salido un montón de preguntas y un montón de... No, pues el tema de la disciplina es una rama súper interesante. Y bueno, pues el tema que acabas de decir de los atracones y de por qué sucede todo eso, madre mía. Porque sí que es una cosa que hoy en día en la sociedad creo que
está muy extendido, ¿no? En las reuniones familiares y eso, ¿no? Sí. Los atracones, porque es casi inevitable, ¿no? Sí. Sí, a día de hoy quedas a celebrar algo y sales a comer. Quedas con tu familia y sí, haces una reunión para cenar. Quedas con tus amigos y vas a tomar unas cervezas, unas tapas, una comida en casa. Al final la comida, aparte de la función biológica, evidentemente, porque de nutrición, ¿no? y de sostenimiento, tiene un carácter social que no podemos evitar. Y es muchas veces como si, salvando las distancias, ¿vale? Pero como si una persona que tiene un problema de adicción tuviese que convivir con la sustancia que le genera adicción en su casa todos los días, sale, se despeja y está otra vez esa sustancia y al menos 3 veces todos los días durante su vida tiene tiene el que consumir. estímulo todos los días delante, ¿no? Claro. Porque le dispara Es que eso. yo me veo reflejado, porque muchas veces a mi hija se lo digo. Le digo, es que es como un alcohólico que le pones ahí el alcohol, ¿no? Porque viene de comprar las chocolatinas y todo eso, y claro, y las tienes ahí, pero no las quieres. Y es muy difícil eso. Sí. Claro, cuando vives solo, a lo mejor, más fácil. Y ya solo, o sea, el hecho de, ya no que consumas como puede ser una persona con un descontrol, con una bulimia o con un atracón, sino en casos de anorexia o de restricción pura y dura, puedes no consumir, no comer. Pero la rumiación y la obsesión y todo lo asociado a la comida es una constante en la cabeza, porque si no comemos nos morimos. Entonces a mí eso me interesa, sobre todo que hablemos de todos esos trastornos, pero sobre todo cómo podemos hacer una relación saludable con la comida desde que somos pequeños, con los niños. Que yo creo que es lo que tú dices, que sí que es verdad que estamos creando una relación con la comida para socializar, para tal, pero nos olvidamos un poco de esa relación sana, de nutrir desde pequeños y tener una relación saludable, ¿no? ¿Tendríamos que empezar por ahí? Sí, sí. Yo creo que la pauta más general y más mejor, aunque sea una expresión mal dicha, pero es la flexibilización, la flexibilidad. Tanto a nivel cognitivo, a nivel de pensar, a nivel de relacionarte, a nivel de comer, a nivel de control, todo el flexibilizar tu forma de ser y tu forma de ver el mundo y tu forma de relacionarte con todo lo que existe en este mundo, inclusive la comida. Pero, por ejemplo, en los niños, hablando de un niño de 5 o 6 años, cuando tienes tu hijo con esa edad, ¿qué puedes hacer? ¿O cómo debes de actuar para que, bueno, pues que a esa edad no se quede ahí con una obsesión? Bueno, a nivel de comida debes animarle a que pruebe todo tipo de alimentos, que no se quede solo con los sabores que más le gustan, que también se exponga, y esta es otra palabra clave en esto de los TCA, la exposición a una serie de sensaciones, pues algo no te gusta o algo te genera algún tipo de rechazo. Luego asociarlo a pues estar en casa, es el momento donde la familia se reúne, es el momento donde podemos hablar, es el momento donde, oye, pues mira, mi papá y mi mamá tienen su trabajo, pero en la comida se quedan conmigo y luego en la cena también, y yo les cuento qué tal ha ido el cole, ¿no? Asociarlo a un momento positivo. Y luego, sobre todo, no, digamos, bombardear con estas cuestiones de es que comes mucho o es que no comes nada. También no asociarlo, he visto a este compañero, ¿qué le pasa? Que le he visto un poquito más gordito, ¿qué le pasa? Que está un poco más delgado, qué bien le veo, ¿no? Intentar no hacer ese tipo de asociaciones, la comida igual a cuerpo, sean con una connotación positiva o con una connotación negativa. Naturalidad, pura y dura, naturalidad. Naturalidad de una mente saludable, ¿no? Es verdad. Y es que hablamos mucho del cuerpo de los demás, ¿verdad? Desde pequeños, y los niños nos están escuchando todo el tiempo y se quedan con todo. Y es que estamos súper acostumbrados a etiquetar y a hablar de los cuerpos. Sí. Sin conocimiento alguno del que tenemos enfrente. Sí, o te sea, refieres a que hablamos de los cuerpos de la gente delante de los opinamos. niños, ¿no? Opinamos. Sí. Opinamos. Criticamos. Criticamos y juzgamos, sí, todos. Juzgamos, sí. Y ahí están los niños escuchando. Y luego queremos que hagan cosas que nosotros no hacemos. Y que es muy fuerte.
Porque además ese juicio siempre suele ir a cuanto más delgado estás, qué bien te veo, qué guapo estás, has hecho dieta, oye, te veo, ¿ha pasado algo? Andrea, y tú, por ejemplo, si nosotros tenemos un niño y nos hace un comentario negativo de su cuerpo, ¿qué tendríamos que hacer como padres? ¿Qué le podemos decir? O sea, dinos un ejemplo. Vale. Mira, un niño pequeño, ¿no? Sí. Que una niña, un niño pequeño, me da igual, pero que en clase le han llamado gordito, por ejemplo. Y él llega a casa y os cuenta preocupado que, mira lo que me han dicho, esto me hace sentir mal. Primero es intentar explicarle que ser gordito o ser muy delgadito no tiene ningún significado, ni positivo ni negativo. Luego, además, ver que tiene muchas otras características. Que se lo han dicho, pero también es rubio, también es gracioso, también es un poco tímido, también es buen amigo, ¿vale? Tampoco solo con rasgos positivos, sino la naturalidad de, oye, esto forma parte de ti, no es algo malo, no es algo bueno. Cariño. Explicarle la funcionalidad del cuerpo, que tiene una funcionalidad, ¿no? O sea, es que tú tienes este cuerpo y no está aquí para ser gordo o más delgado, o sea, está aquí para que vivas, ¿no? Y tiene una función. Efectivamente, ¿no? En los problemas de alimentación, muchas veces tanto el cuerpo como la comida son símbolos de mi identidad, de si soy buena persona, de si soy válida, de si soy suficiente, de si tengo control, de si soy plenamente vulnerable a mis impulsos más profundos, cuando la realidad es que esa asociación es completamente, primero, ilógica y segundo, inútil, en el sentido de que el cuerpo es lo que te permite vivir, es un instrumento, es tu motor. Y si no tratamos bien al cuerpo, ¿cómo vamos a tener una vida sana? Tanto por exceso como por deceso. Entonces, sí, esa naturalización por un lado, esa flexibilidad de ver, oye, mira, hay más cosas, no solo importa esto, esto no te define, y por supuesto él, cariño, tú eres una persona perfectamente sana, a tu edad, que corres, que disfrutas, que juegas, y eso es lo que tienes que hacer. Todo este tema es bastante interesante, ¿no? O sea, tú en tu trabajo te especializas un poco en todo esto, ¿no? Sí. ¿Crees que hay una gran parte de la sociedad que necesita este tipo de ayuda? Sí. ¿Qué estadística tienes tú ahí? ¿Todo el mundo, casi todo? Bueno, ahí, mira, me encuentro muchas veces con gente que dice que todo el mundo debería ir al psicólogo. Y yo no termino de coincidir con ello porque si bien el psicólogo es una ayuda, la idea del psicólogo no deja de ser una herramienta para que tú mismo seas capaz de gestionar tus problemas. Entonces, a nivel de trastornos de la alimentación, sí que es cierto que muchísima gente tiene problemas, pero no los considera como tal. ¿Y cuándo es un problema, Andrea? ¿Cuándo podemos darnos cuenta de que, ostras, esta persona tiene un problema con la alimentación? ¿Hay alguna...? Lo que tú decías, ¿cuándo pasa de un mal hábito? Un mal hábito, el otro día lo hablábamos, digo, pero yo creo que eso es un mal hábito, eso no es... Pero no sé, ¿cuándo es una bandera roja? Es decir, esto no es normal. Buena pregunta. Para mí, el requisito indispensable, no solo para alimentación, sino para todo, es en el momento en el que interfiere con tu calidad de vida. Sea a nivel personal, a nivel laboral, a nivel relacional, a nivel económico, a cualquier nivel. En el momento en el que aquello que esté ocurriendo, sea la alimentación, por ejemplo, está empezando a condicionar y afectar a tu vida personal. Por ejemplo, un grupo de amigos, una persona que dice, quedan a cenar y dicen, yo no voy a ir, y es porque no sabe tener una relación normal en esa cena con la comida. Puede ser. Quizás. Por ejemplo, no controla la disciplina. Porque no controla la disciplina. Eso es lo que pasa a mí. y no quiero mirar a nadie. Sí. Pues lo mismo, tenemos que pedir una cita. Sí, ese es un poco, ¿no? Que bueno, muchas veces a la hora de socializar te planteas, bueno, pues como que tienes ahí un problema, ¿no? Sí, y sobre todo, ¿no?
luego en la vida real, sí que es cierto que nosotros en la práctica, en sesión, en terapia, vemos lo más extremo. Vemos pues, una persona que no puede parar de comer, o que no puede dejar de vomitar, o que no puede comer directamente. Pero luego en la vida real de las personas no necesitamos irnos al extremo. A lo mejor en ese ejemplo de quedar con los amigos, lo simplemente que pasa es que no se ve bien con la ropa que tiene y decide no salir porque no se siente a gusto, no se siente segura, le da vergüenza. Quizás otro ejemplo, ¿no? Que es que por la mañana haya salido a comer y entonces no puede salir a comer 2 veces en el día, porque eso significa comer más aceite, comer cosas más precocinadas, algo más, ¿no? Comidas más copiosas. En el día a día es donde realmente ves hasta qué nivel te condiciona un problema con la alimentación, hasta qué nivel te causa interferencias con tu vida. E insisto, no tenemos que irnos al extremo para tener un problema de alimentación. Esa sensación, ¿no? de es que haga lo que haga, no me siento bien, estoy como atrapada. Y cuanto más intento mejorar, cuanto más intento restringir o controlar, luego me sale el tiro por la culata y termino peor de cómo he empezado. No eliges desde la libertad. No, efectivamente. Estás condicionado, o sea, sí, por esa idea que tienes. Eso es una cárcel. Qué duro, ostras. Pues sí. Qué duro. Pues sí. Oye, Andrea, ¿te especializas? ¿Hay algún momento en que te especializas en todo esto de la alimentación? Con todas las ramas que hay, te especializas en la alimentación. ¿Es por algún motivo a lo largo de tu vida, o de joven, de más joven, de niña, sucede algo en ti para que te intereses profundizar en este tema? Sí. Yo se puede decir que nunca he tenido una relación extremadamente sana con la comida. Yo siempre de pequeñita, además mi madre me lo decía, que el mayor problema que le he dado siempre es con que no me gustaban las cosas para comer. He tenido la suerte, ¿no?, de no padecer ningún tipo de problema, pero sí que es cierto que de alguna forma entiendo cómo el tema comida, el tema alimentación, lo que decíamos antes, ¿no? El saber que está presente todos los días, mínimo 3 veces al día durante toda tu vida, te puede afectar, te puede hacer sentir raro, te puede hacer sentir fuera de lugar, te puede condicionar. ¿Qué ocurrió ahí? ¿A qué te refieres? ¿Perdona? Sí, cuando, ¿por qué? ¿Qué ocurrió a lo largo de tu vida o qué ocurrió en algún momento de tu vida para que tú te interesaras mucho por el tema de...? Sí, pues mira, los psicólogos en realidad somos como, cuando salimos de la carrera, cuando salimos del máster, somos como el médico de cabecera, que sabemos de todo, pero no mucho. Y considero que, bueno, tienes que centrarte en un tipo de problemática, pues primero para atender bien a tus pacientes y segundo para de verdad, bueno, pues encontrar tu lugar a nivel profesional, tu nicho, tu hueco. Y el tema de la comida fue por esto que te digo, ¿no? Porque quizás era lo más cercano que yo había tenido en mi experiencia personal, pero además porque toda mi vida he visto de primera mano qué tipo de problemas comparados a nivel de adicción puede tener una persona con un tipo de problema en la alimentación. Quizás fue eso lo que me hizo decantarme. Porque el comer se convierte en una adicción que se puede comparar con el alcohol o con alguna droga. Es adictivo, no sé, los alimentos están alterados y modificados especialmente para que te genere esa quiero más. Bueno, el azúcar genera adicción y sí que es cierto que no es una adicción a nivel de unas drogas más potentes como puede ser quizás la cocaína, ¿no?, el tabaco, incluso el alcohol, pero el azúcar genera adicción. Las adicciones, sin entrar en mucho detalle teórico, se crean por un refuerzo negativo, es decir, me da algo positivo, y se mantienen por un refuerzo negativo, es decir, me quita algo desagradable. Cuando yo consumo la primera vez, me siento genial, me siento eufórico, me siento extrovertido, es lo mejor de mi vida. Pero a medida que sigo consumiendo, el no consumo me genera una ansiedad y me genera un malestar. Por tanto, la nueva dosis
no irá para que yo me sienta bien, como hacía al principio, sino para que yo deje de sentirme paliar el mal. malestar. Efectivamente. Con el tema de la alimentación es igual. Yo siento un malestar, una ansiedad, un problema, o algo que no se va de mi cabeza, y encuentro en la comida ese refugio, ese control, esa sensación de, pues aquí puedo parar, aquí puedo desconectar, puedo dejar de pensar, puedo evadirme de mis problemas, en los casos de más, ¿no? En los extremos más de descontrol. Pero llega un momento que la culpabilidad y que esa sensación de vacío y de vergüenza que deja uno mismo solo se palia de nuevo con otro atracón o con otra compensación. Entonces sí, podemos decir que en cierta manera el patrón se parece muchísimo al de una adicción. Insisto, de nuevo, la adicción al azúcar, que no podemos dejar de tenerla en cuenta. Es muy curioso porque cuando alguna vez me hablas tú del azúcar y todo eso, él utiliza la palabra vicio. Entonces, a mí... yo es que creo que si estás hoy aquí, creo que hay un vínculo en lo que yo pensaba. Entonces a mí me llamaba muchísimo la atención y decía, pero, o sea, no entra en mi cabeza vincular el azúcar a la palabra vicio, porque a mí, o sea, realmente no me gusta. Entonces, alguna vez me tomo una napolitana de chocolate o algo así, pero, o sea, me llamaba muchísimo la atención, me decía, es que es un vicio. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser un vicio el azúcar? Sí. Y él, fíjate, él lo veía así. Sí, bueno, a mí me pasa. Yo, si me aíslo, vale, pero si pruebo el chocolate o un dulce así, es como que de pronto, pájaro. Sí, y que que pierdo el control. Tiene un efecto analgésico el azúcar y la comida, o sea, y eso es así, ¿no? No lo podemos negar. Además de que quien no ha visto la típica película de una chica o un chico triste en su casa y a comer helado. Como estoy triste, esto, pues me cojo esto que me da placer, que me da alivio, que me gusta, y un poco pues gestiono, ¿no? mi malestar. Entonces sí tiene todo el sentido que os pase a vosotros y que me pase a mí y que le pase a la gente, vaya. Sí, y aparte es que, bueno, en mi caso, es que pierdo la disciplina. Pierdo la disciplina y pruebo el dulce y ese día, pues bueno, o sea, todo lo que hay por delante lo arraso. Entonces, ¿qué consejo me das a una persona que le suceda eso? Bueno, en concreto a mí, pero que le pueda servir a cualquiera que se vea en esa situación de que pruebas el dulce y pierde la disciplina. Sí. ¿Cómo recupero esa disciplina? Pues es muy curiosa y muy importante lo que acabas de comentar, porque precisamente se asocia, ¿no?, con temas de fuerza de voluntad, de disciplina, de autocontrol. Claro, lo fácil es, pero si yo me sé controlar, si por ejemplo me lo invento, si yo he estudiado, o yo voy a trabajar todos los días, o yo voy al gimnasio, o yo hago cosas desagradables, ¿por qué con esto no me puedo controlar? Bueno, pues para mí el mejor estudio, de nuevo sin entrar en cosas tampoco muy complejas, pero voy a comentar un grupo control, grupo de estudio. Al grupo control no se le hace nada, se le deja en una sala esperando, sin más, mientras que al grupo de investigación se le deja en esa misma sala, pero se les ponen unas cookies en la mesa y se les dice que no se las puede comer. Algo tan simple y tan natural como unas cookies, unas gominolas, un chocolate, lo que sea. Y luego se les presentaba unas pruebas de rendimiento cognitivo, pruebas de inteligencia, de memoria, de atención. Pues es extremadamente la diferencia estadística de menor capacidad en esas pruebas a aquellas personas que les pusieron las cookies. O sea, esto de fuerza de voluntad es además algo que se ha puesto muy de moda últimamente, pero tenemos que entenderlo como un músculo, como un entrenamiento igualmente. Y cuanto más usamos ese músculo, más se cansa después. Entonces, ¿cómo entrenar esa fuerza de voluntad? Primero, sabiendo que no es solo... podemos decir que consume energía, es tener ahí los dulces y no consumirlos, consume una energía que te agota. Consume energía física, energía mental. Insisto, a estas personas en este experimento les hacía rendir significativamente peor en pruebas de memoria, de atención, de inteligencia, de vocabulario, de destrezas, de todo. Y claro, la única explicación posible es que ese intento de autocontrol mermaba la energía de la persona. Entonces, ¿cómo tener más fuerza de voluntad?
entrenando y no dejando a esa variable el único o la mayor peso de la decisión. ¿Cómo entrenas? ¿Cómo entrenas? Pues es una buena pregunta, la verdad que no me lo había planteado. ¿Cómo entreno para tener una Pues bandeja de a lo mejor, dulces ¿no? ahí? Exponerte poco a poco, ¿no? ¿O no? ¿O eso, eso sería negativo? No. ¿Qué tengo que hacer para que tener una bandeja de ahí que no me consuma energía y no...? Primero plantearte por qué tienes que... ¿Por qué le tienes que decir que no a esa bandeja? Quiero decir, si eres una persona... Tengo que relacionarlo con la salud. Pero si eres una persona con una buena alimentación, con una alimentación sana y equilibrada, que hace deporte, una persona media, no hay ningún tipo de problema en coger una galleta o dos. El problema es que nunca tomes una galleta o el problema es que te comas la bandeja entera. Pero una o dos galletas, ¿por qué? Si es bueno, si está rico, si nos da placer. Y lo estás deseando. Eso es. Claro, o sea, eso es lo que yo no entiendo, o sea, si coges una galleta o una chocolatina y a ti te apetece, claro, pero es que no tienes el problema. Eso lo pienso yo, que no tengo el problema. Pero si él tiene el problema, ¿tú te puedes tomar una galleta o quieres 25? Claro, yo mientras quede, tengo que decir, yo o se va la bandeja o me voy yo. Hay que elegir ahí. Y es muy interesante porque ahí volvemos a lo de condicionar o no condicionar tu vida. A ti en concreto, tu debilidad son las galletas de chocolate. Y es eso lo que dicen, ¿no? Es que o me las quitan o sigo. Pero quizás ese prohibirte a ti mismo no es crear más deseo para coger la galleta, Sí. ¿no? Sí. Y tú puedes, no sé, llegar a ese pensamiento de puedo coger, o sea, si quiero puedo cogerla. Decido que no, pero si quiero puedo, ¿no? Llegar a, esa libertad. A esa cierta libertad, ¿no? La libertad de la que hablábamos antes. Yo también he pensado... La flexibilización, claro. También he pensado siempre que, por ejemplo, pues, un fumador, si le cuesta mucho dejar el tabaco, es porque le sienta bien. Si le sentara muy mal, te ayuda a dejarlo, ¿no? El tema del dulce, pues también es verdad que si te sienta bien, pues quizás sea más difícil dejarlo. Si comes algo y te sienta fatal, pues a lo mejor te genera ahí una memoria que te ayuda a dejarlo. Luego, ¿eso es así? Sí, pero las personas no somos... O sea, somos personas, todas las personas somos personas inteligentes. Si una conducta o una situación o X no tuviese al menos un reforzador, algo que nos produce placer o que nos quita algo desagradable, no lo haríamos. Entonces, tiene sentido que lo veamos desde la lógica, desde el, oye, ¿por qué sigues haciendo algo que te hace mal? Si te hace 99 cosas mal, como el fumar y una bien, bueno, pues porque esa una bien, dentro de esta lógica del trastorno, es infinitamente superior a todas las consecuencias negativas que tiene. Bueno, también comentábamos ayer, que lo tenía por aquí apuntado, de qué señales vemos. A ver, imagínate que yo a mi hija le veo algo raro a la hora de un comportamiento que puede ser que tenga un trastorno alimenticio. ¿Qué señales son las que marcan ahí una alerta? Pues sobre todo, además, tanto bien para tema anorexia, control rígido, o tema bulimia, tema descontrol impulsivo, la principal para mí, y por lo que veo en mi práctica clínica, el principal factor de riesgo es el perfeccionismo, rasgos perfeccionistas. ¿En todo? En todo. En los estudios, en las relaciones, en la relación con uno mismo, en el trabajo, en todos los ámbitos de la vida. Es el perfeccionismo, porque la perfección o el estándar de perfección que una persona puede tener... ¿Lo asocia a la imagen? Sí. Además, siempre se puede ser más perfecto porque no existe la perfección, siempre se puede ser mejor. Entonces, cuanto más te obsesionas con ser, alcanzar o conseguir una determinada cosa, en este caso asociada al tema del peso, de la comida o de la imagen corporal, más entras dentro de ese bucle de hago todo lo que puedo para intentar alcanzarlo, pero como no llego, me canso, me frustro, peco, y como he pecado, oye, mira qué mala soy, tengo que volver otra vez a ese control y a esa rigidez para alcanzar
lo que considero yo que es perfección. Entonces, el primer factor de riesgo, la primera variable a tener en cuenta, tema de exigencia y de perfección. Y luego, por supuesto, señales, podemos llamar más típicas, una persona que baje de peso de forma muy llamativa, muy descontrolada, muy rápida, una persona que nada más comer se vaya al baño, una persona que cancele planes sociales que tengan que ver con la comida, una persona que tú veas que ha cambiado su forma de ser, que ha cambiado su vida, ¿no? que de repente empieza a estar mal y no hay ningún motivo aparente. ¿Qué herramienta le das a una persona que tiene ese perfil? ¿Perdón? ¿Qué herramienta le aconsejas o qué? Vale, lo suyo es ir a visitarte a algún especialista como tú. Sí, mi consejo es que vaya al psicólogo. Claro. No conmigo, pero en general. Que vaya al psicólogo, pero bueno, Sí, porque herramienta esas inicial. personas, ellas solas, o sea, porque por lo que tú me estás contando, todo ese tipo de perfección y tal, conlleva también que normalmente serán personas muy inteligentes, ¿no? Porque si están ahí para conseguir algo, son Nivel de personas perfección. insistentes, ¿no? O sea, personas que probablemente le vaya muy bien en los estudios y todo eso. Entonces, a lo mejor luego en tu casa pensar que tu hija o tu hijo, que puede ser muy inteligente, tal, puede tener ese problema, no sé, me crea un choque ahí. Es decir, jolín. Para darte cuenta es complicado. ¿Qué consejo le darías así inicialmente a alguien que nos esté escuchando y se identifique con eso que has dicho, de que perfeccionismo, todo eso? ¿Qué consejo le darías desde aquí? Pues le daría el consejo, que es la tercera palabra con la que definiría todo esto, y es la exposición. ¿Exposición? Sí. Entiendo que hacer o dejar de hacer ciertas cosas le suponga una ansiedad, un malestar, una incomodidad y además brutal. Pero si no conseguimos tolerar la incertidumbre, tolerar la incomodidad, tolerar el malestar, si no conseguimos ser capaces de enfrentarnos a aquello que nos hace daño, lo más probable, casi con toda probabilidad, es que nada de esto vaya a mejorar, sino incluso que empeore. Además, no solo con la comida, sino en general, y más en nuestra sociedad, las personas parece que tenemos como la obsesión, ¿no?, de querer estar contentas todo el rato y que todo lo que tenga que ver con el malestar, con sufrir, con el dolor, con la ansiedad, no, lo rechazamos, es malo, es peligroso, es horrible, no lo quiero. La realidad es que de las 5 emociones básicas que tenemos las personas, que son la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado y el asco, estas emociones las ha tenido desde el primer cromañón que estaba en las cuevas hasta la última persona que puebla esta tierra. Todas las personas que han nacido y que han muerto en la historia de la humanidad han tenido esas 5 emociones. Bien, pues 4 de 5 son desagradables. O sea, el 80% de la capacidad emocional de nuestro cuerpo está fisiológica y biológicamente preparado para sentir y tolerar cosas desagradables, incómodas. Pero nosotros hemos decidido que no queremos, que hay que estar, que siempre hay que producir, que siempre hay que estar contento y que siempre bueno, bonito y barato. Pues de verdad el consejo que les daría es que se expongan a ese malestar y que entiendan que a pesar de todo ello, a pesar del dolor, pueden conseguirlo. Aprender a estar en la incomodidad. Es que somos muy poco tolerantes con el dolor y con muchas cosas, ¿verdad? Que son desagradables. Sí. Cada vez menos. Porque Sí. no educamos en eso. O sea, educamos en el happy flower, ¿no? Entonces, educamos en una realidad que no existe. El Mr. Ya, Wonderful. Sí, no le decimos, no, tienes que estar aquí, tienes que tolerar esto, porque esto forma parte de la vida, el dolor forma parte de la vida, todo, la tristeza. A mí yo me desvío a las redes sociales y todo eso, que también influye mucho bueno, en cómo te ves, en la imagen, el espejo, la comparativa y todo eso. Sí, la vida perfecta. La vida perfecta, el cuerpo perfecto, el futuro perfecto y la perfección. Donde parece que todo el mundo es como tú dices, que todo el mundo está siempre arriba, siempre happy. Y claro, ahí choca con una filosofía de que yo quiero estar, no es que quiera estar ahí, quiero contagiar a los demás en un estado de, bueno, pues positivo, ¿no? Con una actitud positiva. Sí. Y si no estoy en esa actitud positiva, pues prefiero no socializar. Sí, es una de las funciones. Y es un error, por lo que dices. O sea, no lo definiría error. Una de las funciones, por ejemplo, de la tristeza
es típico en un animal herido, lo que hace es apartarse del grupo, lamerse sus heridas. Cuando está enfermo se aparta, se aísla y cuando está listo vuelve. La tristeza, no deja de, su función principal no deja de ser esa, el darnos el espacio para, oye, mira, reorganizarnos, para pasar nuestro duelo, para pasar nuestro malestar, aquello que haya pasado y luego seguir. Si siempre, volvemos a los extremos, si siempre te aíslas o siempre intentas ser positivo independientemente de todo lo demás, antes o después vas a caer en cualquier lado. De ahí, insisto, la importancia de la flexibilidad. No podemos estar ni contentos todo el tiempo, ni sentir bienestar todo el tiempo. Y, por supuesto, si solo sentimos malestar o cosas desagradables es un problema. Pero la vida implica sufrir en algunos momentos. Y eso, aceptar y asumir eso no quita el dolor. Porque el dolor forma parte de la vida, pero ayuda a llevarlo mejor. A no taparlo y ocultarlo y luego que sea complicado sacarlo, ¿verdad? Os cuesta mucho a vosotros, a los profesionales. Sí, sacar... Es bueno hablar con la familia, con los amigos, cuando tienes un problema de alimentación. Sí, ¿no? Por supuesto, por supuestísimo. Si no, la culpabilidad y sobre todo la vergüenza que se queda después, si lo sacas, si lo compartes, si recibes nuevas perspectivas, ¿no? Nuevos puntos de vista y sobre todo, de nuevo, ese malestar que hará en algún momento que vuelvas a recaer, tanto en la evitación o restricción como en la compulsión o en el atracón, exponerte a ese malestar y evitar que se quede en ti para volver a otra vez repetir el circuito. Sí, que me sale cuando está hablando Andrea de todo esto, que es verdad que hay que hablar con quien sea cuando encuentras ese malestar y que tú no ves que tienes un problema, y es pedir ayuda, aunque sea una amiga, y que a partir de ahí ya empiezas a tirar del hilo, ¿no? O sea, pero hay que pedir ayuda cuando solos no podemos. Sí, ¿verdad? Eso es. Bueno, yo creo que todas estas cosas yo siempre al final las asocio mucho con el diálogo mental que tienes contigo mismo, ahí dentro, ¿no? Lo que te dices, lo que piensas, lo que hablas de ti mismo. Entonces, pues es así. También este trastorno está vinculado a ese diálogo que tienes ahí contigo mismo. Completamente. ¿Qué diálogo hay que tener para no sentirte atraído por la... no sé? Bueno, una vez que has caído, se puede decir, el tema de la alimentación, hablábamos al principio del tema control. Una vez que el control condiciona tu vida, podemos decir que forma incluso parte de tu identidad. De tal forma, una persona que tenga problemas de restricción, como una anorexia o algo parecido a ella, su diálogo interno es: no puedes fallar, no lo puedes permitir, no puedes caer, esto es malo, no lo hagas, tienes ganas, pero por Dios y por la Virgen no recaigas, no comas, tienes que controlar. En cambio, una persona en el otro extremo, en el extremo del descontrol, del atracón, de la bulimia, se dice a sí mismo: no puedes permitirte, no puedes volver a fallar, esto no se puede volver a tolerar, no eres capaz de gestionar esta ansiedad, no eres capaz de controlarte a ti mismo, incluso llegar a tener miedo, ¿no? de las necesidades, de los impulsos. Ese diálogo es tan extremista y es tan crítico para con uno mismo que al final te termina destrozando. Y en esos casos la comida es el salvador, ¿no? Lo que te permite parar ese momentito, ¿no? El momento Kit Kat se llama, valga muy acertado, para salir de todo ese diálogo interno, de toda esa crítica contigo mismo. Cosas que puedes decirte a ti mismo, bueno, pues las contrarias. Las contrarias. Por ejemplo, en el atracón y todo eso, que no puedo pegar ese atracón, ¿cuál sería la contraria? Pues recordar que en otro momento sí que has podido. Y sobre todo recordar que, porque en el problema de atracón y de bulimia hay sobre todo la sensación de falta de control. De decir, yo no soy responsable de esto que me está pasando, yo no decido, yo no controlo, yo no elijo.
una de las cosas que para mí son claves que te puedes decir en esos momentos es, vale, yo sí que tengo el control. No hay nada ni nadie que me esté obligando. Soy yo quien le está decidiendo. Igual que decido, también puedo decirme a mí mismo que puedo parar. Que el timón, el volante, no dejas de tenerlo tú en todo momento. De hecho, en terapia una de las cosas que se trabajan es digamos, un mapa desde el inicio hasta el fin para ver todo lo que ha ocurrido en esos momentos y decir, mira, podías haber parado aquí, aquí, aquí y aquí. Pero no con un tono de culpabilidad, sino para devolverle a la persona la agencia y de nuevo la libertad. Sí, que lo vea, ¿no? La conciencia de lo que ha sucedido realmente, sin ese filtro, ¿no?, que tiene la persona en ese momento, sí, que es muy duro todo lo que estás contando. Me parece súper doloroso. Sí. Es un diálogo interno en una persona adentro. Sí. Es sí, muy dañino. Sí. Yo lo veo como que, claro, si te dices a ti mismo, no puedo controlarme, pierdo el control, tengo que... Bueno, o sea, te estás diciendo a ti mismo y lo interiorizas más todavía, lo realimentas, ese discurso negativo. Sí. Entonces hay que darle la vuelta y decir, tengo el control sobre mí, lo tengo todo controlado. Sí. Pero bueno, pasar de ahí... Eso es lo que ayudas tú, un poco a conseguir eso. Sí, a encontrar ayudarla a encontrar a la persona, ¿no?, la responsabilidad y la agencia de decidir por sí mismo. Y sobre todo intentar ayudarla a devolver el control sobre su propia vida. Convencerla que puede, ¿no? Sí, es uno de los primeros objetivos. ¿Cómo la convences? ¿Cómo la convences? Es un proceso largo, ¿no? No hay una palabra, una frase mágica, pero al final es recordarle que en otro momento se ha podido y también que si otras personas han podido pasar por lo mismo, ella no va a ser menos, para nada. No los extremos, no ni la mejor ni la peor persona del mundo. Sí. Y se puede salir, ¿no?, de devolverle la sensación de logro, la sensación de voy a poder. Porque muchas veces estas personas están completamente, o sea, son víctimas de sus impulsos, son víctimas de su necesidad, de sus carencias, perdón. Para mí, uno de los objetivos principales, además, es eso, de decirle a la persona, oye, que tú tienes el volante, que tú eres capaz de decidir, que no está todo perdido. Siempre es así, ¿no? Siempre tienes tú el control, o sea, en todas, no solamente en la alimentación, sino en todos los ámbitos. Me imagino que eso, en esa persona, y la verdad es que en un montón de personas, creo yo, en general en nuestra sociedad, no tenemos claro que hay cosas que se pueden controlar ya de base y cosas que están fuera de nuestro control. Entonces, tener clara esa diferenciación de esto lo voy a poder controlar, pero sé que hay cosas en la vida que no voy a poder controlar. Luego saber que todos somos vulnerables, ¿no? Y que podemos fallar y todo ese tipo de cosas, esa idea de vulnerabilidad también, que no podemos controlar todo, la vulnerabilidad. Y una cosa súper importante es, jolín, tener compasión de nosotros. Eso es. Jolín, claro, ostras. Lo único que podemos controlar en esta vida es lo que depende de nosotros, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, cómo nos lo tomamos y cómo actuamos. Ocuparnos de eso es importante. Porque el duelo de saber que vivimos en un mundo que es completamente aleatorio, que no podemos elegir si ocurren enfermedades, si ocurren accidentes, si ocurren injusticias, si ocurren todo tipo de cosas que no nos gusten, es que es muy fuerte también pasar por ese duelo de decir, quizás tengo menos control del que pienso o del que pienso que debería tener. Y quizás personas que, por ejemplo, piensen todo ese tipo de cosas, pueden llevarlas a un querer tener excesivo control con la comida. Puede ser, ¿no? Ahí está. Es decir, esto sí que lo puedo controlar yo, hago esto, aunque sea negativo para ellos. Tengo el control de mi cuerpo, tengo el control de algo que sí puedo manejar, que es la comida, que además es lo que hemos hablado, algo que está todos los días y constantemente presente en mi vida. Algo que me da esa sensación de control. En este descontrol, en este mundo tan incontrolable, bueno, incertidumbre. Y la relación con la propia identidad. Soy capaz, soy válida, soy fuerte, tengo fuerza de voluntad, puedo decidir. Una cosilla, es la mente. Bueno, consideramos el trastorno alimenticio, lo consideramos una enfermedad, ¿verdad?
Sí. ¿Es la mente quien genera esa enfermedad? O sea, me dices que con la mente, con el diálogo interno mental y con la mente, el poder de la mente, podemos aliviar o solucionar esta enfermedad que está catalogada como enfermedad. ¿Es la mente quien crea la enfermedad? No, para mí hay 3 variables que son las que definen a las personas, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas. La relación de esas 3 cosas da lugar a cómo pensamos, cómo somos, cómo vemos el mundo, cómo vemos el futuro. Pero eso sería una visión demasiado simplista, porque vivimos en un mundo interconectado, somos seres sociales y estamos constantemente gobernados por miles de influencias, miles de anuncios, miles de consejos, miles de opiniones. Entonces, que una persona, la responsabilidad de causarse esto sea de uno propio, en absoluto. Es una tormenta perfecta. Sí, tenía aquí apuntado la publicidad. La publicidad. Pero es desde que somos pequeños, todo el mundo opina, por ejemplo, de nuestra imagen. Sí. Yo soy asesora de imagen, ¿vale? Y entonces hago un taller, ¿no? Y hay un momento del taller que yo le digo, o sea, es que vuestra idea de vuestra imagen no la habéis creado vosotras solas. Desde pequeñas os están contando lo que tiene que ser vuestra imagen y vosotros en unos momentos súper vulnerables que no podéis decidir porque sois pequeñas, tus padres, total, con la mejor intención del mundo, hablan de tu imagen, tus amigas hablan de tu imagen, el grupo de amigos, luego las revistas, luego tal, y todo el mundo está dando, claro, porque tú estás recibiendo información de ti y estás comparándote con un montón de información y hay cosas que se cuelan siendo un poco consciente y una siendo muy inconsciente por la vulnerabilidad de la edad y al final creamos nuestra autoimagen con eso. Sí. Entonces, eso hay que actualizarlo. Veniros todas al taller. O sea, eso es que hay que actualizarlo y decir, a ver, esto que me han contado a mí de mi imagen, yo lo creo ahora. Yo soy consciente de que esto a lo mejor es, en mi grupo de amigas me dijeron patatín, patatón. Es que es muy importante actualizar las ideas que tenemos de nuestra imagen, ¿verdad? La perfección. La perfección, inalcanzable. Siempre pues. se puede ser más guapa, Siempre. se puede ser más delgada, siempre se puede ser más inteligente, siempre se puede ser más alta, siempre se puede tener más dinero, siempre se puede ser mejor. Uh-huh. Pero claro que Pero eso es necesidad de ser mejor siempre. Eso es un horror. Sí, es una presión constante para todos. La que nos reflejamos casi todos, ¿eh? Que todas las personas. Pues, la verdad que estás hablando y en muchas de las cosas que estás contando me veo reflejado. sí. Bueno, además ayer estuvimos... Bueno, vamos a ver, luego te cuento. Franja de edad. ¿Qué franja de edad es la que más te visita o que más ayuda necesita? Sobre todo, adultos jóvenes. ¿Mujeres, hombres? Mujeres. ¿Más mujeres? De 10 personas que puedo ver, 9 son mujeres y 1 es hombre. No son mujeres y no son hombres. Y si todo esto lo asocias a la perfección, es porque la mujer es más perfecta con su cuerpo o con su imagen. Se nos exige ser más perfectas. Sí. Se nos exige. Sí. Por todas partes. Sí. Se nos exige. Pero no además... vamos a las cuevas, porque el hombre es un cromio y la mujer, claro, es un problema. Y además es algo como silencioso a veces. Sí. Pero o sea, ya lo tienes ahí metido. Sí. ¿Eh? Tenemos que producir... O sea, que no me enfado contigo. No, pero es así, es así. Que los hombres también tenéis vuestras propias exigencias y vuestros propios ideales de perfección. Yo tengo un montón. No me extraña. Sí, ayer comentábamos todos, porque ayer nos juntamos y le conté a ella, pues bueno, una situación que me ocurrió. A ver, a mí nunca me han gustado las patatas, ¿vale? Nunca me han gustado las patatas. Venga, cuéntalo. Nada, pues eso, nunca me han gustado las patatas. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no comes patatas? Las patatas, que es algo que a todo el mundo le gusta y qué tal, pues yo siempre he dicho que a mí no me gustan las patatas. Bueno, hasta hace unos 7, 8 años, más o menos, que comiendo una reunión de amigos, una psicóloga, que yo no la conocía, me dijo, ¿cómo que no te gustan las patatas? Pues no. Entonces me dijo, eso es algo que te pasó de pequeño. Y yo, sí, las patatas, ¿verdad? Algo que te pasó, habla con tus padres. Y efectivamente, hablé con mis padres y me pasó algo de pequeño con las patatas, lo estuvimos hablando y a partir de ahí ya me gustan las patatas. Yo no sabía ni por qué.
pero sí que es verdad que ese suceso que tuve, desagradable para mí, en la edad de 6 años o por ahí, calculo, pues me generó un rechazo hacia las patatas. No sabía por qué. Lo que me preguntabas antes sobre el trauma, si el trauma puede estar relacionado con la alimentación, por supuesto. Por eso te lo preguntaba, porque en mi caso... Tu trauma en concreto fue el inicio, abrió la puerta a esta habitación en concreto de las patatas. También... Lo hablé con mis padres y solucionado, y a comer patatas. ¿Sí? Y ahora me encantan. Ojalá todo Entonces, Eso es lo que tú has dicho ahora, ojalá todo. O sea, intentamos que todas las personas entren en un saco de, por ejemplo, de traumas, de tienes esta enfermedad, pues busca este trauma. O sea, es algo, no es así, ¿verdad, Andrea? En absoluto. En absoluto. De hecho, en los grises está la vida. No todas las personas que tengan un trastorno de estrés postraumático significa que tengan un trauma que les cause de malestar. No todas las personas que tengan una anorexia o una bulimia significa que no tengan una relación sana con la comida que de nuevo les impida llevar una vida como a ellos les gustaría. Si intentamos categorizar a las personas, hay ciertos patrones comunes, ¿no? La ansiedad, la depresión, la autoestima, la personalidad, pero intentar meternos a todos en el mismo saco es un error, porque cada persona nos ponemos nuestras gafas con nuestra biología y nuestra experiencia y así vemos el mundo, vemos el mundo con nuestro propio filtro. Ese filtro no es igual para todos, ni debemos pretender que sea igual, porque no lo vamos a conseguir. Hay muchos caminos que llevan a ese lugar, Sí. o sea, y muy diferentes. Y a cada uno nos lleva, o sea, que una anorexia puede venir de 1000 cosas diferentes. De un trauma de con un las trauma patatas o de otra cosa. de O sea, no se puede limitar de un camino, un ¿no? comentario de pequeña que te hicieron o de pequeño que te afectó. Claro, es que todo nos lleva ahora a qué pasó de pequeño, ¿no? O sea, Sí. es como todo... Antes no le damos importancia a eso. Y ahora todos estamos con el estamos niño ayudando interior. ahí. O sea, Sí, ¿Qué hay ahí? curar ¿Qué hay el ahí? niño interior, Sí, sanar sí, la sí, vida sí. del pasado, sí. Entonces, eso, Sí. hay una parte que yo creo que es muy buena porque nos hace un poco conscientes de que todo influye en nuestra vida y hay información y tal, pero al final es como una información tan sesgada que nos hacemos una película que no es, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, además, porque volvemos a esto del control, ¿no? Lo que te pasó de pequeño se puede controlar, lo puedes cambiar, lo puedes modificar. No. Sí, es cierto, ¿no? La información es poder y cuanto más conozcas sobre ti mismo... Puede paliar, por ejemplo, conocer, por ejemplo, eso que le pasó a él de pequeño, como digo yo, el volumen de la emoción y que la patata le llegue a gustar, ¿no? Sí, sí. Vaya, es perfectamente válido. De hecho, hay muchos tipos de terapias que se centran más en el entendimiento que luego en cualquier cambio o que en cualquier modificación. Y son, vaya, perfectamente válidas, buenas y funcionan, ¿no? Su propia evidencia tienen. Muchas veces el comprender es suficiente, pero muchas veces el comprender se queda corto. De ahí, donde no poder meter a las personas en el mismo saco. Cada persona tiene unas necesidades diferentes y hay que tratarla y darle las herramientas que sean específicas para ella. Por eso es interesante que cuando una persona tiene un problema, está muy bien que se informe en las redes, en todo eso, yo lo veo muy bien, pero siempre que vayan a un profesional, Sí. a que los diagnostique un poco, ¿no? Sí, y ya no por diagnosticar, sino para darle como la guía, ¿no? Para que salir de ahí. necesita, sí. Yo, hay muchas cosas que las entiendo, como los atracones, todas estas cosas que incluso a mí me han pasado o me siguen pasando en algún momento. Pero lo que sí que no llego a comprender, y a lo mejor estoy equivocado, es un tema de la anorexia, cómo una persona se mira al espejo y se ve gorda cuando realmente está muy delgada. No entiendo. ¿Lo estás viendo? Sí. ¿Qué pasa ahí? No sé cómo. Sí. Lo estamos mirando con una lógica fuera de esa enfermedad o de ese trastorno. Cuando estás dentro y te pones esa gafa, ¿no? Que decimos, te pones tu propio filtro, tú sabes perfectamente que no pesas 100 kilos, que estás delgada, que se te notan las costillas. Hay casos que lo que pasa es que nos vamos a casos muy, muy, muy extremos, donde esa visión se distorsiona completamente, ¿vale? Pero digamos que eso pasa 1 de cada 100.000.
bueno, no sé la proporción exacta, pero es muy, muy, muy extremo. En los casos típicos o en los casos normales, una persona se mira al espejo, sabe que está delgada, sabe que pesa 40 kilos, que pesa 50 kilos. Ella lo sabe. ves ahí en la báscula. Pero no podemos achacar la racionalidad o la lógica a un problema que es eminentemente emocional, porque a pesar de que ellos lo sepan, no pueden parar. El malestar, el sufrimiento, el miedo a engordar, el miedo a perder incluso su identidad, ¿no? La identidad de fuerte, la que restringe, la que controla, la que es capaz, todo eso es superior, infinitamente superior a ese 40 que pone en la báscula o a esa foto que te da. O sea, que la Podemos emoción- juzgar desde un diálogo interno sano una persona que no lo tiene. ¿no? Sí. La emoción se inventa excusas para no comer, o no sé, es que me cuesta mucho entenderlo. Pero bueno, sí, estás ahí. Esa emoción de la que hablas, sí, te llega a ver que sí, que tienes que dejar de comer, aunque peses poco. Sí. Hablemos de regulación emocional. La regulación emocional es la capacidad para identificar cómo te sientes tú, tus estados emocionales, y luego hacer algo con ello. Bien sea pues, gestionarlo, aceptarlo, modificarlo, etc. ¿Vale? X. Esto de los problemas de alimentación es un problema de control, sobre todo, y luego de regulación emocional. En temas de bulimia y de atracón se ve más fácil. Yo siento ansiedad, tengo un malestar, me pasa algo, necesito comer para aliviar ese malestar o esa ansiedad. Necesito gestionar. Sí, eso lo entiendo perfectamente. Pero en la anorexia, el miedo a perder el control, el miedo a engordar, el miedo a dejar atrás tus creencias, tus reglas, porque no solo es algo con la comida, hablábamos de la perfección, es un sistema rígido de vida, son unas creencias, unas reglas extremadamente rígidas y... ¿No decir que el miedo no te deja ver la realidad? Sí, podríamos entenderlo en parte así. Es un miedo intenso, un temor persistente a engordar. Hay una filosofía que dice que atraemos lo que pensamos y el miedo, el miedo tiene una emoción muy fuerte, entonces pues lo atraes. Si tienes miedo a algo, lo atraes más todavía. Cuanto más miedo tienes a algo, más lo atraes. En este caso hay una relación ahí. Bueno, digamos... Tienes miedo a la engorda, no sé. No lo definiría como una relación ahí objetiva, pero sí que es cierto que cuando uno está triste, pues se acuerda además de cosas tristes, y cuando uno está contento, pues tiende a ver el lado positivo de las cosas. Tu estado emocional es de nuevo otro filtro, otras gafas que te pones y que te hacen ver la vida pues de una forma u otra. De hecho, en problemas como la depresión, el problema principal es que es el pesimismo, ¿no? Todo es malestar, todo es tristeza, todo es incapacidad. Entonces, si te ponen las gafas del miedo, pues sí, podría entender que todo lo relacionas con eso. Es el miedo a perder el control, es el miedo a soltar las exigencias. Hay veces que nos concedemos un premio con un dulce. Me lo merezco. Lo he hecho bien, ahí me pasa. Lo he hecho bien, me lo merezco, sí. Sí, eso sucede, pero bueno, no pasa nada, eso está bien, ¿no? Claro. Sí. Estoy sacando aquí todo lo mío, ¿no? Por lo que... Esto es una terapia en directo. No, me parece bien porque, claro, tú Bueno, eres son las dudas que me tengo. parece Sí, súper sí, bien, por eso sí, te sí, dejo sí, hablar, sí. porque es más interesante que lo cuentes tú que Sí, yo. sí, por supuesto. Todas las dudas que Claro. tengas. Eso está bien, porque efectivamente es un premio, es una gratificación, te da placer, es algo guay, es algo bueno. Pero lo veo un poco extraño, es decir, bueno, por ejemplo, has terminado un trabajo, está de puta madre y tal, voy a clavarme aquí. Creo que no es la manera de, bueno, no sé. A mí me pasa eso. Depende de la función que le des. Pero a ti te pasa y lo etiquetas como malo, no lo entiendo. Si Ese te- es el problema, quizás, que yo lo etiqueto como malo y... A mí no me pasa. Yo, por ejemplo, yo termino algo y no me tomo nada de comer. No tengo esa necesidad, pero tampoco me planteo que sea malo no tomármelo. ¿Sabes lo que te Quizás quiero es la decir? ¿Por qué te planteas que es malo tomártelo? Claro.
Yo lo veo natural, o sea, si es una cosa que te gusta, no es malo, no estás matando a nadie, no te estás comiendo un pastel. No estás haciendo daño No sé, a nadie, ni claro, a ti, ni nada. Es algo natural. es algo natural, ¿no? Quizá eso de darte, a lo mejor es más... porque, es que estamos haciendo una terapia en directo. ¿Te molesta el darte el premio? Sí, puede ser. No sé, yo creo que es... Porque vamos a tomarte una chocolatina si te ha salido algo bien, ¿no? Toda como clase decimos, de hace- restricción, toda clase de restricción lleva irremediablemente al extremo contrario, que es al impulso, a la compulsión, al hacerlo, a la acción. Claro. Cuanto más te restringes, Vale, ¿qué más tengo que ganas hacer? vas a tener. ¿Qué tengo que hacer? Claro, En mi porque caso, prohibir por es ejemplo? despertar el deseo. Cogerla, naturalizarlo, es una chocolatina, si es que está rica, si es que no pasa nada, no nada de malo. Claro, yo me estoy comerte una comiendo las chocolatina. chocolatinas y estoy pensando, madre mía, detrás de esta va otra. Pero no, pues no pasa nada, es una chocolatina. No está decidiendo por ti, por supuesto, no tiene ningún tipo de consecuencia negativa. Es una chocolatina, hay que naturalizarlo. Hay otra cosa que también quería que tocáramos un poco, que si a ti si tú escuchas en la tele o en redes sociales, escuchas como que este alimento es malo, no sienta bien, ¿eso te condiciona a que si lo comes te siente mal? Puede ser, Puede sí, ser, el ¿no? poder de la sugestión ¿El es poder de la importante. sugestión en la alimentación influye? Yo personalmente no me he encontrado con algo en terapia que pueda confirmar al 100%, pero sí, a ver, al final la sugestión es importante. De hecho, hay tratamientos médicos, ¿no?, como la homeopatía, que funciona sobre todo por temas de sugestión. Entonces sí, es un efecto que se puede tener en cuenta. Sí, no lo descartaría en absoluto. ¿Y el placebo? También. El placebo funciona perfectamente. Bueno, si aplicamos esta lógica de la sugestión, sí, el placebo puede funcionar. Para mí, y esto ya es una visión personal, en el momento en el que sabes que es placebo, pierde toda función y todo significado. Para mí. Hay algunas personas a las que le funciona y, oye, puede tener más o menos importancia, ¿no? Pero si te funciona, no te hace mal y te sirve, Sí, pues porque bienvenido sea. consiste un poco en la fe que tengas de que va a funcionar. Pero si sabes que no es nada, pues la fe cae. Claro, en picado. Se te cae la historia. Y la fe es mental, entonces. Sí. Es una actitud. ¿No? Es una... Más que mental, ¿no? Lo definiría más como una actitud, una predisposición a aceptar o ver X. Bueno, pues. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí, sí. Porque claro, cada uno nos lo llevamos a nuestro terreno. Y entonces tú me has hablado de los problemas de alimentación que tienen esa base de perfeccionismo. Y entonces yo ahora estaba pensando en las redes sociales. Sí. Yo estaba pensando en los filtros. Sí. Y todos los avatares que van a salir ahora con la IA y todo, que tienen ese exceso visual de perfección en todo, en pieles, en cuerpos, en pelos, en todo. Toda la gente joven que ve eso y lo coge como un canon a lo que parecerse. Sí. Inalcanzable totalmente. Eso Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? No tengo ni idea. Y a mí personalmente me da un miedo increíble. Porque lo que hablábamos, ¿no? Siempre se va a poder ser mejor. Pero claro, habría que ver primero qué entendemos por ser mejor. Que son criterios objetivos, son criterios subjetivos, ¿de qué dependen? ¿Te sirve a ti pero a mí no? De momento han conseguido que los tratamientos de estética empiecen a ser más agresivos. Sí. Más, ¿no? Sí. Que antes no. O sea, antes se pinchaba o se hacía una persona famosa, pero ahora están al orden del día. No y hay es un para... límite. No hay límite. O sea, para alcanzar esa perfección. No hay un límite. Sí, claro, si el estándar no es realista, si el estándar es irreal, ¿cuándo paras? ¿Dónde pones tú el límite, la línea roja? No la hay. No la hay. Y entras en una espiral de, podríamos decir incluso a veces autodestrucción,
impresionante. Por eso me da miedo, porque con todo el tema de la IA, de los filtros, de las posibilidades nuevas que se abren, es que no hay límites. No hay un momento en el que marques, digas hasta aquí. Eso, el criterio es subjetivo. Y el problema es que la subjetividad no es subjetiva, está condicionada por todo lo que hemos hablado. Ahí entra el amor propio, la autoestima y todo eso. El valor como persona. Porque cuando tú... No nos queremos como somos. Jolines, que nos están diciendo todo el tiempo ¿Cómo tenemos que ser? que los ideales son totalmente diferentes a nosotros. Sí. Claro. A ver qué le dices a tu hijo, a tus Claro. hijos, para que se tengan amor propio a sí mismos, autoestima. Pues que todo su valor como persona no depende de su cuerpo, ni de su imagen, ni de su alimentación, que hay muchísimas más cosas. Que también es una persona, lo que hablamos, ¿no? Con el niño de 5 años, inteligente, es una persona divertida, es una persona que tiene amigos, es una persona que Amable, cariñosa. sí, O sea, que volvemos a la pregunta inicial de que transmitirle a los niños, ¿no? Y entonces son todas esas cosas, ¿no? Natural, que eres una persona muy natural, muy sincera, muy... que eres, Valores, no humanos. que eres más que tu imagen. Que la imagen no depende de tu valía ni de tu valor como persona. Ni la tuya ni la de nadie. Es que es muy fácil decirlo así, pero... Ya, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que la sociedad ha subido a la imagen, evidentemente que es importante, no lo voy a decir yo, que es mi trabajo, que es una cosa importante porque está interrelacionado con todos nosotros. Nosotros lo primero que vemos con una persona es la imagen, pero es que hemos subido la imagen a un podium, al número 1, que no le corresponde, le exigimos demasiado. Es que incluso a las asesoras de imagen se nos exige demasiado, ostras, y nuestro trabajo ahora está siendo más psicológico que otra cosa, de decir, ostras, no le pidas tanto a tu imagen, ¿no? Hay otras cosas que tienes para relacionarte, y tu imagen no solamente es el físico, es mucho más. Es cierto. Y es una lucha, ¿eh? Sí. Es esto. Y no podemos negar tampoco que sea la tarjeta de entrada. Sí, y está bien, y hay que cuidarse. Y a mí me parece maravilloso y me Claro. divierte muchísimo. E incluso te lo puedes tomar como un juego, otras personas como algo más serio, pero no le exijamos tanto a la imagen. Nos podemos, no sé, nutrir de más cosas y enseñar más cosas Sí, aparte- para aportar a nuestra imagen. Flexibilizar. Flexibilizar lo que tú dices. Otra de las cosas que quizás sean interesantes, a ver qué dices tú, es que bueno, pues los niños se fijan en qué hacen los padres y lo integran, lo aprenden, se contagian de lo que hacen los padres. Los padres lo hacen bien delante de los niños. Bueno, que hay de todo, pero Claro, depende de sí, normal hay de depende. todo. ¿Qué tienen que hacer los padres para que los niños se quieran Pues a sí mismos, a su cuerpo? mira, la probabilidad de que un niño o una niña desarrolle un trastorno de alimentación, digamos que se multiplica por 10 cuando uno de los padres, o no los padres, es la figura más directa, pero alguien del entorno muy cercano tiene o sufre o ha sufrido también un problema de alimentación, unos rasgos perfeccionistas, unos rasgos de exigencia, unos rasgos de control. Primero, lo que yo intentaría recomendar a esos padres es que, en la medida de lo posible, no se lo transmitan a sus hijos, por lo que tú dices, ¿no? Porque además durante los primeros años de edad la plasticidad neuronal, que es digamos la capacidad que tienen nuestras neuronas de aprender, está al máximo nivel, está en todo su máximo apogeo, entonces absorben como esponjas, pero literalmente. Y ahí es donde se forma la personalidad. Si el niño está viendo esa relación de exigencia o esa relación disfuncional del padre con X, lo más probable es o que le vaya a salir por ahí o que le vaya a salir por el otro lado, pero sí que tiene unas consecuencias. Entonces yo les diría que a sus hijos les intenten dar una visión lo más objetiva posible y lo más natural que sean capaces. Y luego que ellos, si consideran que no están bien, que están sufriendo, que tienen un problema, pues que hagan lo posible para solucionarlo, ¿no? Que para eso contamos con la psicología, en este caso. ¿Hay una edad mínima para tratar, por ejemplo, un trastorno de alimentación? No, Pueden ser muy pequeños también, ¿no? sí. Muy pequeños y muy grandes. Yo me he encontrado con personas que tienen más de 60 años y siguen vomitando.
Y además es algo que en esos casos es extremadamente complejo, porque ya 50, 40, 60 años formando parte de tu vida, pues es un rasgo tuyo de personalidad, es un hábito, es un... Romper un hábito de 60 años, ostras. Igual que de niños, pues quizás no este acto de deporte o de este acto de vomitar o este acto de laxantes, no es lo más probable que ocurra, porque el niño es un niño, no tiene esos medios, ni esa libertad, ni ese desarrollo cognitivo, ni nada. Pero esa aversión con la comida o esa asociación a me pasa algo, estoy mal, siento X, como y entro en trance, me disocio y eso me da un cierto alivio, eso sí que hay que tenerlo en cuenta, claro que sí. Oye, ¿tú aconsejarías a que una persona que hay algo en su cuerpo que no le gusta, le aconsejarías que pase por cirugía porque al cambiar eso que no le gusta se va a ver bien y va a estar mejor? O sea, no sé. Sí. ¿Sí o no? O decir, no, te tienes que aceptar como eres, pero bueno, no sé. Es una muy buena pregunta y sinceramente de corazón no tengo respuesta. Lo que sí que puedo decir es que si eso lo haces, si te sometes a una cirugía por, primero, la exigencia y sobre todo por el inmenso malestar que te causa, eso es una señal mala. Ahora bien... Puedes entrar en una repetición. Eso es. Que seas una persona con unos estilos de vida saludables, que a nivel psicológico no tengas ningún problema importante, que sea algo muy en concreto, que te cause malestar, claro. Si lo hace desde el amor propio, desde el autocuidado, bueno, no le encuentro problema. Pero por eso no me mojo en esta... Hay que pensar desde dónde lo estás haciendo y qué estás pidiendo. Eso, a mí es que eso me lo han preguntado. Cosas de, me hago esto de cirugías, y yo siempre hablo con la persona y me explica, o sea, cuál es su expectativa y desde dónde lo están haciendo y qué expectativas tienes con una operación, o sea, con esta intervención. Sí. Porque a veces la publicidad está desproporcionada, luego el resultado. Sí. O sea, el otro día un amigo que trabaja en esto de estética y tal, me decía que las campañas de marketing cada vez van dirigidas a... Bueno, al principio era quitar arrugas o tal, de gente mayor, pero cada vez van más dirigidas a los jóvenes, a la juventud cada vez más. Y todo el tema de... O sea, que ya no es por verte mejor. La estética, claro, es que pincharte, a mí me dijeron el otro día que hay que empezar a los 20. Ya llegas tarde. Y luego el mantenimiento. Sí, yo tengo tarde, tú. Sí, yo voy estoy a tarde. tiempo Yo voy todavía. tarde. Creo que tenemos que traer una médica estética o algo de estética de pincharnos, porque estamos criticando mucho eso y nos tienen que dar su Tiene que versión. tener su parte buena, ¿no? Sí, Si te nos lo tienen que empodera, contar. Sí, si te empodera y te... A ver, yo creo que sí que la tienen que tener, pero es lo que dice ella, desde dónde lo estás haciendo Sí. y qué esperas de esto. desde el no puedo Claro. tolerar ser así o desde el oye... Puedo mejorar esto y me siento más cómoda o Sí. más armónica, mi imagen es más armónica, me gusta más este tipo de, no sé, de... Igual que una dieta. Si haces una dieta porque consideras que puedes alcanzar una mejor forma física y que tu estado de salud puede mejorar y lo haces por Claro. ti, oye, bienvenido sea, o sea, de verdad, 100%. Ahora, si lo haces porque no puedes tolerar tu cuerpo, porque no puedes tolerar ser de una determinada forma, ahí es cuando viene el problema. Sí. Tú que se supone que tienes toda la información necesaria para gestionar Tú que eres esto... la IA. Sí, podéis llamarme Chati. ¿Pierde la disciplina? Sí, Sí, bien. sí, No, es algo que no es bueno. Bien. sí. Y no pasa nada. Pero claro, tú entiendes que dentro de la salud lo más importante, podemos entender que la salud mental es más importante todavía. Tú eres un profesional de la salud mental, lo aplicas a ti misma para ser feliz. Bueno, yo voy al psicólogo. Yo tengo el psicólogo de los psicólogos, ¿no? La relación entre salud física y salud mental no diría que hay una más importante que otra, porque igual que la salud, una enfermedad biológica puede, o un médico, en este caso, puede salvarte la vida, la salud mental puede salvar la calidad de tu vida. Por supuesto, estamos hablando, ¿no?, en esto de salud mental, una urgencia sería el suicidio, es el extremo. Igual que en una enfermedad física,
la muerte, ¿no? Una complicación médica o un tratamiento que sea paliativo. Si te lo aplicas a ti mismo, pues yo me gustaría decir que sí, que lo sigo a rajatabla, pero como no es lo realista, no. Los psicólogos, además, también somos personas, o sea, los psicólogos también pues, cometemos errores, no somos perfectos, no lo sabemos todo, no somos bancos de datos. A veces nos da pereza ir al gimnasio, a veces comemos de más, a veces comemos de menos, porque entra dentro claro, de si yo te veo comer de más, digo, no hay una lógica ahí, claro. Oye, la felicidad. ¿Qué pasa con la felicidad? ¿Lo más importante en la vida? ¿Qué es para vosotros la felicidad? Cuando me lo han preguntado siempre he dicho que es como un estado de ánimo, que claro, que no puedes estar ahí, que es normal que oscile. ¿No? Pues ¿Qué parece? yo me lo preguntaste hace poco. Y yo dije que para mí en este momento es un concepto que ha ido cambiando a lo largo de los años y que para mí ahora el estar feliz, la felicidad es estar consciente y tranquila a la vez con lo que veo. O sea, no alterarme mucho, estar en calma y estar en un estado en el que todo sucede sin desbordarse, ¿sabes? O sea, que si estoy triste, pues lo veo que estoy triste y estoy aquí, pues pasando la tristeza y luego pasa y luego tal. Es como un poco la felicidad, es un poco un estado fluctuante, ¿no? Sí. ¿Qué es? Bueno, ahora cuéntanos la tuya, que nosotros te hemos dicho la tuya, las nuestras, ¿eh? La mía, para mí, es la estabilidad. La estabilidad. ¿Qué es la felicidad? Estabilidad. Sí. Que tendríamos aquí la respuesta del siglo, vaya. También podría decirse que es un poco el estar bien aquí y ahora con lo que estamos haciendo en este momento. Sí, lo podemos entender como calma. Como calma, no arrepentimiento, fluir. No buscar la perfección, pero tampoco es irnos al abandono total, no me cuido, me olvido. Para mí la felicidad es, primero, estar a gusto con tus decisiones y con tu forma de ser, tu forma de pensar y tu forma de actuar. Pero sobre todo la estabilidad, en tanto a aceptar que hay cosas malas, que no se pueden elegir, que no se pueden controlar y muchísimo menos evitar, que debo aceptarlas como parte inherente a esta vida, pero que a pesar de eso tan malo, también hay espacio para pues cosas buenas que merezcan la pena vivir y seguir mejorando como persona. Eso para mí es la estabilidad, el equilibrio entre aceptar lo controlable y aceptar lo que no lo es. Pues yo creo que si queréis un consejo que tú digas, para mí lo que más valor tiene, en relación con la alimentación, con esto último que has contado, un consejo que pueda dar a quien nos esté viendo. Que no se metan tanta presión. Que muchas de las veces esa presión y ese juicio y esa carga tan alta que llevan las personas no se lo ponen los demás, nos los ponemos a nosotros mismos. Y el consejo para mí es que liberen tensión, que no se metan tanta presión y que suelten un poco, que flexibilicen y que naturalicen las cosas. Andrea, siempre le preguntamos a la gente que viene al hilo que nos haga una recomendación de algo, pues o de un libro que le haya marcado, o una persona que siga, por ejemplo, por redes sociales que le parezca interesante, sí. Una película, lo que tú quieras. Sí. O vamos a poner recomendación de Andrea. Pues diría un libro de Víctor Frank, que es El hombre en busca de sentido. ¿Lo conoces? El primer libro que me compré yo ¿Es bueno? de autoayuda. ¿Te gustó? Bueno, sí, muy bueno. Lo aconsejarías también, ¿no? Lo dejé y no me lo devolvieron. Oye, esto me pasa mucho, tío, no me gusta nada. O sea, me he Pero vuelto es que una rata. Es bueno dejar libros porque... Pues dije, luego me lo voy a volver a comprar, no me lo he comprado. Pues lo recomiendo, sí, lo recomiendo. Muy bien. Pues lo dejamos aquí, si os parece bien, o si tienes algo más que añadir. Por mí, perfecto. Nada, pues me quedo con lo que has repetido muchas veces, que es la perfección. O sea, la perfección es algo que nos arrastra... Bueno, la perfección si eres cirujano está bien.
quiero que me opere un cirujano perfeccionista. O sea, la perfección bien enfocada, ¿verdad, Andrea? Sí. Pero claro, la perfección en cosas que a lo mejor tienes que ser más flexible, Sí. es la complicación. Es donde enfocas toda esa energía, toda esa atención y ese perfeccionismo. La parte de nosotros que nos hace querer vernos mejor, que nos hace conseguir mejores cosas, que nos hace mejorar como personas, está genial. Pero todo llevado al extremo, absolutamente todo, Eso. es malo. Vale, pues me quedo con eso, porque la verdad es que nunca lo había planteado así, de esa manera, como que perfeccionismo, bueno, claro, llevar al extremo, pero es que hay muchas personas que llevan el perfeccionismo al extremo. Hay que tener cuidado con eso. Y todo llevado al extremo es malo. Muy bien, pues nada, Gracias. Andrea. Gracias por venir. A vosotros, muchísimas Qué bien, gracias por muchas todo. gracias. Y me ha encantado estar aquí. Y ahora si quieres vamos a comer algo. Pues oye, tengo un hambre, te lo juro, todo el tiempo hablando de comida estoy pensando, quiero un café con leche y una tostada. Chocolatinos y patatas, sobre todo. Ahora queremos ver si comes patatas o no. Macho rápido, sí. Está rápido, ahí en casa también lo mismo. No se puede reducir algo tan complejo como estos temas de control y de identidad. Que no es cuestión de comer o dejar de comer, es otra historia. Muchísimo, Es mucho, muchísimo más, claro. sí.